Descubrí que mi papá le estaba siendo infiel mientras mi mamá se recuperaba de un derrame cerebral. Nos dejó cuando lo confronté y ahora mis padres se están divorciando, mientras él me culpa por arruinar su vida. Yo, una chica de 17 años, siempre he estado muy unida a mi mamá. Crecer así no fue tan difícil porque mi madre es, literalmente, la persona más amable que conozco. Desde que tengo memoria, ella siempre me ha tratado como a su mejor amiga. Siempre ha sido una mujer que apoya a otras mujeres, así que podía compartir cualquier cosa con ella sin miedo a ser juzgada o reprendida. Íbamos de compras juntas, veíamos películas y nos hacíamos el cabello. Sin embargo, a pesar de su naturaleza amigable y suave, no me dejaba salirme con la mía en todo. Todavía tenía un toque de queda y conocía mis límites, y los respetaba. Mi papá, en cambio, era completamente lo opuesto. Siempre he sentido que nunca quiso ser padre en primer lugar porque realmente nunca pasaba tiempo conmigo, a pesar de que era un padre que se quedaba en casa. Aparte de llevarme y recogerme de la escuela, pasaba la mayor parte de su tiempo jugando videojuegos en su habitación. Hubo muchas ocasiones en las que mi mamá regresaba a casa después de un día de trabajo y encontraba a mi papá todavía jugando, sin molestarse en cocinar la cena o terminar alguna tarea en la casa. Esto, en última instancia, llevaba a peleas, con mi papá saliendo de casa en un ataque de rabia. Solo cuando empecé a crecer me di cuenta de lo tóxico que era este comportamiento suyo. Mi mamá le suplicaba todo el tiempo que encontrara un trabajo o que la ayudara con las tareas del hogar, pero él ponía excusas todo el día diciendo que estaba jugando videojuegos por motivos de investigación para poder ser mejor en su trabajo si es que eventualmente encontraba uno. Mi papá tenía un título en informática y, según mi mamá, al principio tenía un buen trabajo al inicio de su relación, pero cuando ella quedó embarazada de mí, lo despidieron debido a que su empresa estaba reduciendo personal. Por eso, él había animado a mi mamá a abortar en lugar de continuar con su embarazo, pero mi mamá se negó. Habían llegado a un acuerdo de que, mientras mamá trabajaba para mantener a los tres, él se tomaría un tiempo para cuidarme y hacer las tareas del hogar, como cualquier padre que se queda en casa. Este acuerdo siempre fue solo temporal y se suponía que él volvería a trabajar, sin embargo, nunca lo hizo. Cuando tenía 6 años, recuerdo que incluso algunos de mis amigos se burlaban de mí por el hecho de que mi papá estaba desempleado y como sus padres siempre se reían de mi familia a nuestras espaldas. No solo era el hecho de que mi papá no hiciera nada, sino también que empezó a ganar peso y se negaba a cuidar de sí mismo. Siempre le pedía a alguna de las mamás del vecindario que me llevara a la escuela porque era demasiado perezoso para siquiera despertarse temprano. A veces se olvidaba de recogerme de la escuela y, por suerte, alguno de los padres de mis compañeros me llevaba a casa. Entraba a la casa y encontraba a mi papá todavía jugando videojuegos o echándose una siesta, sin un solo cuidado en el mundo. Claramente estaba siendo descuidada y supongo que mi madre podía verlo, así que empacó nuestras cosas y decidió dejarlo. Recuerdo que nos mudamos a la casa de los padres de mi madre por un corto tiempo. Recuerdo que mi padre vino a visitarnos y trató de convencer a mi madre de no seguir adelante con el divorcio. Incluso los padres de mi madre apoyaron su decisión y le advertían a mi padre que debía dar un paso adelante, de lo contrario, esto sería todo. Afortunadamente, mi padre pudo ver el error en sus formas y decidió cambiar su vida. Comenzó a despertarse y salir a correr todos los días por la mañana. Me recogía y me dejaba en la casa de mis abuelos. La forma en que tenía conversaciones conmigo me hizo comenzar a abrirme con él. Los fines de semana me llevaba al parque donde me enseñaba a jugar bádminton por primera vez. Comencé a divertirme un poco mientras pasaba tiempo con mi padre. Creo que mi madre también debe haber visto este cambio positivo en él y después de muchas conversaciones de ida y vuelta, decidió regresar a vivir con él. Eventualmente, mi padre comenzó a perder peso debido a su estilo de vida saludable y también encontró un trabajo. Este trabajo le pagaba significativamente menos que el de mamá, pero aún así era un buen trabajo. Para él, uno pensaría que este era el fin de nuestros problemas, pero en realidad fue el comienzo. Verás, mi padre empezó a llegar tarde a casa y estaba constantemente en su teléfono si alguna vez quería tener una conversación con él. Me ignoraba como si no existiera. Ya no hacía nada para pasar tiempo conmigo y volvió a ser el antiguo ala y no disponible. Mi madre empezó a sospechar cada vez más del comportamiento de mi padre. Intentaba tener una conversación con él, pero él la ignoraba preocupado diciendo que estaba exagerando. Pero supongo que la intuición de una mujer nunca se equivoca porque mi madre finalmente encontró mensajes de texto inapropiados en su teléfono celular con su entrenador personal. Mi madre la perdió por completo y tuvieron una gran pelea. Mi padre estaba furioso con ella porque había revisado su teléfono a sus espaldas y seguía llamándola traidora. Creo que esta fue la primera vez que vi a mis dos padres gritándose el uno al otro a todo pulmón, lo que me aterrorizó por completo. Su pelea se volvió física y accidentalmente uno de los puñetazos de mi papá le dio a mi mamá en la cara, lo que resultó en una hemorragia nasal. Ver a mi mamá en dolor me hizo empezar a llorar, ya que nunca había visto tanta sangre y tenía miedo de que mi mamá pudiera morir. Mientras mi papá nos llevaba al hospital, seguía diciéndome que no podía contar la verdad a nadie y que si los doctores o enfermeras me preguntaban, simplemente debía decir que mamá se golpeó la cara con la puerta. Me advirtió que si le decía a alguien la verdad, él sería separado de nosotros y sería toda mi culpa. Como niño, no quería ser responsable de que mi papá fuera llevado, así que mantuve la boca cerrada. Cuando mi mamá se recuperó, mi papá le prometió que bloquearía toda comunicación con su entrenador personal y que iba a cambiar su comportamiento, por lo que mi mamá nunca presentó una denuncia en su contra y volvieron a vivir su vida como si nada hubiera pasado. Cuando tenía 11 años, mi mamá me llevaba a visitar a su mejor amiga de la universidad, Marie, y a su esposo Larry cada verano.
Pasábamos 1 o 2 semanas en su cabaña y siempre me divertía mucho con los sobrinos y sobrinas de Marie, que también venían a visitar. Papá normalmente siempre se quedaba atrás, pero ese año accedió a venir con nosotros. Los primeros días transcurrieron sin ningún incidente, pero una tarde particularmente soleada no podía tomar una siesta ni quedarme quieto leyendo un libro, así que decidí salir a dar un paseo por el bosque cercano. Ojalá no hubiera hecho eso porque encontré a mi papá besándose con Marie, ni siquiera lo estaban ocultando y si mi mamá o el esposo de Marie hubieran caminado hacia el bosque en ese momento, podrían haberlos visto fácilmente. Estaba tan asustada después de lo que vi que corrí de regreso tan silenciosamente como pude. Sentí ganas de vomitar cuando me di cuenta exactamente de lo que había presenciado. Tenía miedo de qué hacer porque no quería que mi papá se enojara conmigo, pero al mismo tiempo no quería traicionar a mi mamá. Afortunadamente, no tuve que sufrir en silencio por mucho tiempo porque el esposo de Marie, Larry, finalmente sorprendió a mi papá besando a Marie en el lago. Se enfureció y le dio a mi papá algunos buenos puñetazos que resultaron en un ojo morado más tarde. Cuando mi mamá se enteró, estaba tan furiosa que inmediatamente los atacó a ambos hasta que Larry literalmente tuvo que sujetarla. Mamá estaba particularmente decepcionada con mi papá porque siempre había pensado en Marie como su hermana y nunca imaginó que podrían hacer algo como esto. Marie y mi papá hicieron todo lo posible para montar un espectáculo. Disculpa, mi padre incluso intentó echar a Marie por la borda culpándola de todo. Nos dijo que Marie había dado el primer paso y que él simplemente se dejó llevar sin pensar. Insistieron de todo corazón en que fue solo una cosa de una sola vez, pero yo era la única que sabía que estaban mintiendo. Los había visto besarse antes y podría exponerlo si quería, pero tenía demasiado miedo de hablar. Ni siquiera sabía si era lo correcto que debía hacer a esa edad. Esos dos cabrones lograron convencer a mamá y a Larry de que esto nunca volvería a suceder y que tal vez solo estaban borrachos. Sin embargo, mi madre no perdió más tiempo y anunció que nos iríamos sin importar cuánto se disculpara Marie. Mi madre había terminado con ella y esa fue la última vez que recuerdo haberla visto. Para ser honesto, es realmente triste escribir sobre todo lo que mi madre pasó con mi padre y no tengo ni idea de por qué se quedó con él después de cada indiscreción. Desearía que lo hubiera dejado en ese entonces, ya que realmente no habría obstaculizado nuestra vida de ninguna manera cuando yo era niña. Cuando tenía 16 años, mi madre sufrió un derrame cerebral grave mientras conducía. Afortunadamente, aunque sobrevivió al accidente fatal, nunca volvió a ser la misma. De la noche a la mañana, nuestras vidas cambiaron por completo cuando mi madre quedó postrada en cama y tuvo que recuperarse de una lesión en la columna que sufrió en el accidente. No podía levantarse sola ni caminar bien y cualquier pequeño movimiento le causaba un dolor extremo y malestar. Mis abuelos se turnaban para venir y quedarse con nosotros durante esos pocos meses para ayudar a cuidar a mi madre. Me alegro de que lo hicieran porque mi padre tenía que trabajar todo el día y no quería contratar a una enfermera a tiempo completo. Traté de ayudar a mi madre tanto como pude a esa edad. Todos los días llegaba a casa de la escuela y me sentaba con ella durante horas para hablar con ella mientras entraba y salía debido a sus fuertes medicamentos. La ayudaba a cambiar sus pañales y le frotaba los pies. Justo después de 2 meses, mi padre comenzó a quejarse de lo caro que era todo en la casa ahora que mamá no estaba trabajando y de cómo el seguro de mamá no cubría sus facturas lo suficiente. Esto realmente me cabreó porque había visto a mi madre hacer tantas cosas en la casa y la única vez que nos necesitó él estaba tratando de quejarse. Mis abuelos ofrecieron a ayudar a mi padre con unos miles de su fondo de jubilación. De hecho, mi abuela incluso le dio a mi padre algunas de sus joyas para que pudiera empeñarlas y usar el dinero para cuidar de mi madre. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, mi padre siguió quejándose y quitándole dinero a mis abuelos cada vez que podía, todo en nombre de cuidar de mi madre o pagar el alquiler y otras facturas. Sabía el tipo de persona que era mi padre. Empecé a sospechar de él. Así es como noté que estaba chateando mucho con alguien en su teléfono como solía hacerlo antes. Fue muy fácil para mí idear un plan para revisar sus mensajes a través de su MacBook para averiguar qué estaba pasando con él. Así es como descubrí que estaba en contacto constante con una mujer llamada Angie. Obviamente, no revisé los mensajes porque eso habría sido muy inapropiado, pero por sus últimos mensajes estaba claro que mi padre la estaba engañando. Mi mamá una vez más esta vez la apuesta era mucho más alta. No podía imaginar el dolor que sentiría mi mamá si se enterara de esto con el estado mental que ya tenía. Estaba tan enojada que sabía que tenía que tomar medidas. Traté de hacer que el teléfono de mi papá borrara todos sus mensajes y bloqueara a esta mujer de sus contactos con la esperanza de que Angie nunca lo contactara nuevamente siendo una adolescente ingenua. Pensé que esto de alguna manera evitaría que mi papá lo engañara, pero... Por supuesto, me atraparon cuando mi papá debió haber visto que Angie estaba bloqueada de la nada. Él sabía que no había nadie más que pudiera haber hecho eso en su teléfono excepto yo. Me confrontó gritando sobre cómo me atrevía a tocar su teléfono. Traté de contenerme pero no pude evitarlo y le grité que había terminado de verlo engañar a mi mamá todo el tiempo. Su cara se puso roja de vergüenza. Trató de actuar inocente diciéndome que no era lo suficientemente mayor para entender lo que estaba pasando y pidiéndome que me ocupara de mis propios asuntos. Esto me enfureció aún más. Por lo tanto, no solo le dije que sabía que me estaba engañando. Mamá otra vez con Angie pero que lo había visto besando a Marie todos esos años atrás le dije que desde entonces sabía lo bueno que era mi abuela entró en la sala de estar preocupada para ver cómo estábamos después de escuchar nuestra acalorada discusión echó un vistazo a la tensión entre nosotros e inmediatamente supo que algo serio
estaba pasando? Él comenzó a balbucear mientras explicaba que esto no era asunto mío y que era demasiado joven para hablarle de esa manera. Trató de engañarme insistiendo en que como padre se merecía mi respeto, pero yo no lo iba a soportar más. Me había contenido la lengua durante mucho tiempo por miedo, pero ver a mi madre enfermarse me había aterrorizado y me había vuelto protectora. Sabía que no iba a dejar que la lastimaran nunca más. Le señalé que todos mis compañeros de clase tenían familias felices y que ninguno de sus padres había engañado a sus esposas. Estaba tan enojada con él que le dije que me avergonzaba tener un padre como él y que deseaba que nunca hubiera sido mi padre. Quiero decir que probablemente ni siquiera lo dije en serio en ese momento tiempo, pero supongo que esto tocó una fibra sensible en mi padre. Él me preguntó si lo que estaba diciendo era verdad y yo asentí. Le dije que estaba harta de que se comportara de esa manera y que mi madre se merecía algo mucho mejor que él. Mi arrebato realmente sacudió a mi padre porque al momento siguiente me declaró enojado que había terminado con nosotros. Lo vi empacar sus maletas mientras yo estaba allí enojada y confundida por lo que estaba sucediendo. Mi abuela le seguía preguntando qué estaba haciendo y mi padre le dijo que esa era la razón por la que nunca quiso que yo, cuando era niño, arruinara todo. Luego anunció que había hecho todo lo posible para estar allí para mi madre, ya que era un momento difícil para ella, pero después de verme hablar de esta manera, terminó con nosotros. Nos informó que no quería pasar el resto de su vida en una relación infeliz con mi madre, así que decidió mudarse. Afirmó que su novia Ángel lo amaba mucho y que no merecía recibir nada de nosotros. Mi abuela le gritó por ser patético y un padre irresponsable, pero a mi padre no le molestó mucho porque ya había tomado una decisión. La última imagen que recuerdo de mi padre fue verlo salir de la casa con sus maletas y ni siquiera darse la vuelta para despedirse de nosotros. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar a la situación. Sabía que había dicho mi verdad, pero ver a mi padre abandonarnos fue difícil para mí. Honestamente, nunca imaginé que realmente se iría. Estallé en llanto y me culpé por haberlo hecho mudarse. Sin embargo, mi abuela me aseguró que no era mi culpa. Dijo que mi padre era solo un perdedor que había estado buscando razones durante mucho tiempo para dejarnos y que esto no tenía nada que ver con él. Me resultó difícil de creer porque fui yo quien le gritó. Estaba tan molesta que ni siquiera me había dado cuenta de que tendría que darle la noticia a mi pobre madre. Comencé a llorar aún más porque no quería romperle el corazón y obstaculizar su recuperación de ninguna manera. Esperamos a que mi abuelo muriera para poder hablar juntos con mi madre y darle la noticia con delicadeza. Sorprendentemente, mi madre se tomó la noticia mucho mejor de lo que esperaba. Parecía sorprendida y trató de llamar a mi papá varias veces, pero nunca respondió. Después de unos minutos de procesar sus emociones, supongo que debe haber visto el miedo en mis ojos porque luego me pidió que me acercara para poder abrazarme. Me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme y que siempre había sabido que él era un cobarde. Me derrumbé en sus brazos y le pedí disculpas por todo, pero me dijo que no tenía idea de cuánto dolor había reprimido todos estos años solo para proteger sus sentimientos. Me prometió que estaríamos bien sin él. Me sentí un poco aliviada de que no me culpara como pensé que lo haría porque claramente me culpaba a mí misma y me sentía extremadamente culpable por lo que había sucedido. Durante los siguientes meses, mi madre se concentró en recuperarse mientras mis abuelos se mudaban con nosotros para cuidar de mi madre a tiempo completo. Fueron de gran ayuda y pude ir a la escuela todos los días sabiendo que mi madre estaba bien cuidada. Decidí conseguir un trabajo a tiempo parcial dando clases particulares a algunos estudiantes, lo que me ayudó a ganar algo de dinero. No era mucho, pero quería ayudar a mis abuelos tanto como pudiera mientras mi madre se recuperaba. Durante todo esto, mi padre nunca nos llamó a pesar de que intenté ponerme en contacto con él varias veces y le envié algunos mensajes de texto disculpándome. Para él, fue tan surrealista y doloroso que a mi propio padre ni siquiera le importó lo suficiente como para comprobar cómo estábamos. Cuando mi madre finalmente se recuperó y pudo caminar y moverse como antes, fue como un milagro. Nuestros médicos nos informaron que estaba completamente bien y todavía estoy muy agradecida con Dios de que mi madre haya vuelto a la normalidad. Los últimos meses han sido agotadores mental y físicamente, por decirlo menos. Después de que mi madre se recuperó, lo primero que hizo fue buscar un abogado de divorcios para comenzar el proceso de divorcio de mi padre. Ahora, si se pregunta por qué mi padre aún no había solicitado el divorcio a pesar de mudarse, estaba claro que no quería pagar ninguna manutención infantil ni seguro médico. Sabía que mi madre no estaba bien, así que lo estaba retrasando tanto como fuera posible. Es posible que mi madre, sin embargo, finalmente haya terminado con él cuando recibió los papeles, trató de ponerse en contacto con él para poder enviárselos por correo. Fue entonces cuando mi padre, después de meses y meses sin contacto, se comunicó con mi madre ayer y le preguntó si hablaba en serio sobre el divorcio. Después de leer todos sus mensajes de texto, mi madre le informó que esto era realmente muy serio y que se estaba divorciando de él de una manera u otra. Como puedes adivinar, mi padre, siendo un delincuente, comenzó a rogarle a mi madre durante su llamada telefónica que no se divorciara de él. Le dijo que su novia había roto con él solo unas semanas después de que nos dejó. Afirmó que había estado viviendo solo en un motel, tratando de salvar las apariencias frente a nosotros, ya que estaba demasiado asustado para regresar. Continuó diciéndole a mi madre que siempre imaginó que después de que ella se recuperara, se comunicaría con él y podrían tener una conversación honesta entre ellos. Continuó diciendo que nunca imaginó que ella realmente seguiría adelante y solicitaría el divorcio. Le rogó que pensara esto con la mente fría, pero mi madre le dijo firmemente que si no firmaba los papeles, entonces ella lo llevaría directamente a la corte. Siguió discutiendo y no sé si terminó aceptando o no. Sin embargo, desde entonces, mi padre me ha enviado varios mensajes y mensajes de voz culpándome de todo.
He escuchado 2 de sus mensajes de voz donde claramente me grita que arruiné su vida y que yo tengo la culpa de su divorcio. Continúa diciendo que desearía que nunca hubiera nacido. Le he mostrado todas estas cosas a mi madre, que está furiosa y me ha dicho que es solo un manipulador que se niega a aceptar sus propios errores. Sin embargo, no puedo evitar sentirme un poco culpable ya que estoy un poco de acuerdo con él. Quería escribir mi historia en Reddit hoy para preguntar si alguien aquí también me culpa como lo hace mi padre por su divorcio. Ida, por no controlar mi ira el día que hizo que mi padre nos abandonara. ¿Alguien más ha pasado por esto? Mi madre me ama mucho, así que podría estar tratando de no culparme para protegerme de la verdad. No quiero ser la razón de su infelicidad, así que por favor sea honesto. En la actualización de comentarios, he estado llorando mientras leía todos sus comentarios. No puedo imaginar que haya tantos extraños por ahí que hayan sido heridos como yo y, por primera vez, no me siento sola. Es muy extraño leer la historia de todos sobre su propia familia disfuncional porque siempre pensé que la vida de todos los demás era perfecta. Supongo que todos tienen su propia historia, también algunos de ustedes me han culpado por el divorcio de mis padres, aunque pensar en ello todavía me hace sentir culpable después de leer tantas historias. Estoy de acuerdo en que fue mejor para mí decirle lo que pensaba a mi padre en lugar de guardármelo todo y pretender que era una buena persona. Nunca obligué a mi padre a engañarnos y nunca le pedí que nos dejara, así que esa decisión es completamente suya. También para aclarar en caso de que no haya quedado claro antes, me alegro de que mis padres se estén divorciando. Quiero que mi madre sea feliz y creo que esta vez realmente ha tomado una decisión para aquellos que preguntan si la casa pertenece a mi madre. No es así. Vivimos aquí de alquiler y después de todos los gastos de su tratamiento, no le quedan bienes, así que no perderá nada. En el divorcio con mi padre, también actualicé. Ha pasado un mes desde la última actualización y han pasado muchas cosas desde entonces. En primer lugar, mi padre se presentó en nuestra puerta después de tantos meses para disculparse con mi madre. Parecía que había tenido un par de meses difíciles e incluso había crecido un grueso. Al principio mis abuelos se negaron a dejarlo entrar, pero mi padre siguió disculpándose y les dijo que solo quería una última conversación con mamá. Mi mamá lo dejó entrar y él comenzó a disculparse con ella por todo. Se derrumbó mientras le explicaba que había tenido tiempo para pensar estos últimos meses y se había dado cuenta de que mi mamá era la mujer perfecta para él y alguien a quien debería haber aprendido a apreciar hace mucho tiempo. Le dijo que Angie ni siquiera era la mitad de la mujer que es y descubrió esto solo cuando se mudó con ella. La había conocido en línea y había pensado que tendría su relación de cuento de hadas, pero fue todo lo contrario. Pelearon mucho y finalmente Angie lo echó en medio de la noche dejándolo sin hogar. Sabía que no podía regresar a casa, así que comenzó a vivir en un motel. A menudo pasaba las noches bebiendo solo, lo que lo hacía llegar tarde al trabajo al día siguiente. Explicó que no podía seguir con su trabajo y que lo habían despedido hace unas semanas. Mi padre se derrumbó cuando le rogó a mi mamá que había terminado con sus formas y que iba a cambio. Sé que todo esto suena emocional, pero sabiendo lo malo que es mi padre, no pude evitar estallar en carcajadas. Incluso sus lágrimas parecían falsas y forzadas. Mi madre tampoco lo estaba aceptando y sonrió y le pidió que dejara de hacer un espectáculo. Le metió los papeles del divorcio en la cara y le dijo que tenía que firmarlos en ese mismo momento para que ella pudiera presentarlos. Mi padre comenzó a negarse, pero mis abuelos dejaron en claro que investigarían sus finanzas y tomarían acciones legales contra él por quitarles miles de dólares, así como sus joyas. Se mantuvieron firmes en que no podía haber gastado todo ese dinero en nosotros y que debe haber gastado algo en su novia. Mi madre le aseguró que cuanto más alargara el caso, más honorarios de abogados tendría que pagar, ya que teníamos pruebas más que suficientes de su abuso hacia nosotros. Mi padre tuvo la audacia de volverse hacia mí y preguntarme si estaba feliz con lo que había hecho. Sacudió la cabeza con disgusto, sugiriendo que debería haber mantenido la boca cerrada ese día al escuchar esto. Empecé a reírme de esta absurdez mientras mi madre le gritaba por ser un privilegiado. Imbécil intentando manipular su salida del lío que creó. Le señalé que había engañado a su esposa varias veces, pero ahora estaba tratando de culparme por sus acciones. Mi risa pareció irritarlo aún más y me miró con el ceño fruncido murmurando maldiciones en voz baja. Mi abuelo le entregó un bolígrafo con fuerza y le pidió que firmara los papeles y se fuera de nuestra casa. Fue refrescante ver a toda mi familia enfrentarse a mi padre. Al final, no tuvo más opción que firmar. Mi madre me prometió que esta sería la última vez que vería a mi padre, ya que no quería que se acercara a mí y me traumatizara aún más. Actualización 3. Hola chicos, han pasado algunos meses desde que actualicé algo aquí. Mis padres finalmente se divorciaron. Aunque no fue fácil, estoy feliz de que mi madre y yo nos hayamos liberado de él. El tribunal ordenó a mi padre que pague mis gastos universitarios hasta que me gradúe, lo que creo que es una buena lección para él. Como casi nunca ha hecho nada por mí, mi madre está mucho más saludable ahora y ha comenzado a hacer ejercicio regularmente para controlar su salud. Todos preguntan por qué mi padre seguía culpándome. Tengo que decir que mi padre sabía claramente lo bien que la pasaba con mi madre y tenía miedo de perder a una pareja confiable como ella en lugar de ser un adulto al respecto. Decidió culparme sin ninguna razón. Ahora lo veo más claramente y estoy aún más contenta de haberle dicho lo que pensaba hace todos esos meses. Mis abuelos finalmente se mudaron de nuevo a su casa después de meses de vivir con nosotros para cuidar de mamá. Los visitamos todos los fines de semana porque me he encariñado mucho con ellos. Mamá ha comenzado a buscar un nuevo trabajo mientras sigo dando clases particulares. Puede que no tengamos mucho ahora, pero ambos estamos de acuerdo en que nos sentimos mucho más libres que antes. Escucho algunos de tus consejos y he decidido ir a terapia cuando me vaya a la universidad. También he comenzado a escribir un diario, lo cual es sorprendentemente útil. Gracias a todos los que me han apoyado estos últimos meses y me
Ofrecen su apoyo y aliento, su amabilidad y comprensión me han ayudado a atravesar este periodo difícil y estoy realmente agradecida de no eliminar mi publicación como había pensado hacer antes, porque si hay alguien más que esté pasando por lo que mi madre y yo experimentamos, quiero que encuentren esta publicación. Espero que les brinde consuelo saber que las cosas eventualmente mejoran con el tiempo.